la primera epístola, hermanos, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, o a los hermanos de Tesalónica, ahí en la primera carta, en el capítulo 4. Recordemos algo interesante, hermanos, en el cual estamos viendo la vez pasada, en la cual hablamos del capítulo 4, versículo 1 al versículo 6, hablando de la exhortación acerca de la inmoralidad. Y explicamos un poquito, hermanos, por qué ese lugar era inmoral, hablando en la cuestión sexual. Y asimismo, pues, en la cuestión laboral. Y hoy en día vamos a ver del versículo 7, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 al versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 al 12. En el cual, hermanos, la segunda parte que habla en este capítulo es la exhortación, hermanos, para vivir en santidad o viviendo en santidad. Dice así la palabra de nuestro Dios: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo que hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos, siguiendo lo que estábamos hablando el martes pasado, acerca de la exhortación de la inmoralidad sexual, vimos, hermanos, acerca de que en aquel lugar había unos templos en los cuales había prostitutas o sacerdotisas, que en la cual, hermanos, su doctrina o su conexión con el hombre era mantener relaciones sexuales, y solamente así, ¿verdad?, tenían una conexión. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo manda esta exhortación. Ahora, hermanos, hablando del versículo 7 al versículo 12, vamos a hablar acerca de la exhortación viviendo en santidad. Dice el versículo 7. Todos los marcadores rayan aquí, hermano, porque no es como la otra vez, que puse otro que no. Dice el versículo 7, hermanos: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación, ¿verdad? Muy bien. Debemos entender aquí, hermanos, vamos a suponer que este es el hombre. Dice, hermanos, hablando de la inmundicia, ¿es in o es in? A ver, inmundicia, ¿sí va? Y luego dice santificación. Dice que no nos ha mandado a inmundicia, sino sí nos ha mandado a santificación, o sea, a santidad. Y hablando, hermanos, de la inmundicia, pues podemos hablar de muchas cosas. Pero vamos allá, hermanos, a 1 de Juan, hablando acerca de esto, de la inmundicia. 1 de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 15 al versículo 16. Dice, ajá. Ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien. La inmundicia, hermanos, que es el placer de este mundo, dice que Dios, hermanos, no nos ha mandado a los placeres de este mundo, sino que nos ha mandado a la santificación, o sea, a la santidad. Y lo que ahorita acá menciona nuestra hermana, ¿verdad?, que dice que no amemos lo que está en el mundo. O sea, hermanos, ya dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos tres aspectos, hermanos, siempre ha atacado Satanás, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos.
Esto mismo, que esos tres aspectos que usó Satanás con Eva, Adán y Eva, lo usó con Cristo cuando fue al desierto y lo sigue usando con nosotros. O sea, hermanos, a esto, ¿verdad?, no nos mandó Dios, no nos mandó a la inmundicia, sino que nos mandó a la santidad. Y hablando de la santidad, hermanos, simplemente es estar apartados. ¿Sí me explico eso, hermanos? Estar apartados. Por ejemplo, aquí están todas las casas pegadas, ¿verdad? ¿Estamos juntos o estamos apartados? ¿Qué hay que nos aparte de las otras personas? Las paredes, ¿verdad? Entonces estamos apartados de ellos. Lo que ellos están practicando no lo estamos practicando nosotros. Y tristemente lo que estamos practicando nosotros, ellos no lo practican. Estamos apartados. Muy bien, eso es santidad, hermanos, estar apartado. Está desterrado, está desarraigado del pecado. Vamos a leer dos versículos, hermanos, en 1 de Pedro. Ahí donde estamos a un ladito. 1 de Pedro, hablando acerca de la santidad, capítulo 1, versículo 15 al 16. 1 de Pedro, la primera carta. Sino como aquello llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, les puedo preguntar, ¿somos santos? Amén. ¿Por qué nada más hay uno? ¿Somos santos? Y bueno, llevan 3. ¿No somos más de 3? ¿Verdad, hermanos? Como la mencioné la otra vez, ¿verdad que es raro, verdad, decirnos santos? Vamos a visitar a los santos de Real del Sol. Tanto sí, don Raúl. Bien santos. Es lo que dice la palabra. Pero a veces, hermanos, la terminología santos a nivel ideológica, mentalmente terrenal, decimos que pues es un santo absoluto, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí la palabra de Dios dice que somos santos, estamos apartados. Y una vez, hermanos, que somos de Cristo, somos colocados, hermanos, en posición de Dios. Y por lo tal, pertenecemos ahora a alguien. Y debemos de comparecer ante Él como Él es. Si Dios es santo, nosotros debemos de ser santos. Otro pasaje, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Un pasaje corto, hermanos, pero bien dirigido a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos, hermanos, de esforzarnos día con día, de siempre estar apartados. E incluso, hermanos, desde que fuimos hijos de Dios, ya debemos de estar apartados del mundo. No practicar lo que el mundo está haciendo. Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 13 al 14, ¿qué es lo que nos dice? Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La versión, hermanos, Dios habla hoy, dice algo similar, pero con otras palabras en algunos términos. Dice, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu
es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. La santidad, hermanos, se manifiesta propiedad, ¿verdad? Es lo que dice aquí en este versículo. Fueron o fuimos sellados como propiedad de Dios. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, cuando fuimos sellados. Es por ello, hermanos, que la santidad es de mucha importancia en nosotros. Por eso la palabra dice que Dios no nos mandó a inmundicia, sino a santidad, a santificación. Y luego, hermanos, dice la palabra de Dios ahí mismo, estamos leyendo en la primera carta a los hermanos de Tesalónica. Dice ahí, hermanos, en el capítulo 4, versículo 8, dice: así que el que desecha esto, ¿qué? La santificación. Dice que no desecha a hombre, sino ¿a quién? A Dios. Tristemente, hermanos, el hombre se quiere bautizar, pero quiere seguir la misma vida que había vivido antes. Y no debe ser así. Según 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, ¿qué es lo que nos dice? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el que llega al bautismo sale a nueva criatura. Y si sale a nueva criatura, no debe de practicar lo que estaba atrás. Ahora es un nuevo comienzo, ahora es santo, ahora está apartado y es entregado en posesión para nuestro Dios. Otro pasaje, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿qué nos dice? No contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Muy bien. No contristéis al Espíritu Santo, el cual fuiste sellados ¿para qué? Para el día de la redención. Muy bien. En la versión Dios habla hoy, hermanos, en este versículo, Efesios 4:30, dice lo siguiente: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Me gusta ese término, hermanos, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. Pregunto, ¿nos distinguimos del mundo? ¿Realmente sí nos distinguimos del mundo o nos comparamos con el mundo? El mundo miente, maldice, es ignorante de la palabra, por lo cual no debemos ser nosotros. El mundo le gustan los placeres, el mundo le gusta andar para arriba y para abajo, el mundo desea a otra mujer, el mundo desea a otro hombre. Todo eso es inmundicia, todo eso son placeres de este mundo. Ahora, hablando de nosotros, hermanos, ¿nos distinguimos como propiedad de Dios? Yo recuerdo, hermanos, cuando hace algunos años era auditor ahí en el área de secos en Soriana. Y yo me encargaba, hermanos, de auditar, hermanos, toda la mercancía que llegaba de una unidad, de una caja o un tráiler. Entonces, hermanos, una de las reglamentos es que sello que está invalidado, o que esté machucado o arrugado o con intento de abertura, era regresado. Y no era regresado, hermanos, solamente la botella, sino se rechazaba todo la caja. Porque iba dentro, si el empaque era de 24 o 48, si uno venía roto, se desechaba o se daba para atrás toda la caja. Vamos a suponer que esos 48 paquetes somos el cuerpo de cada uno de nosotros. Y vamos a suponer que cada paquete es el ojo, es la boca, es el oído, es la mente, es el corazón, son las manos, son los pies. ¿Qué vamos a hacer, hermanos,
si estamos cayendo por medio de la vista. Se está rompiendo el sello por la manera de ver. Se está rompiendo el sello por la forma de oír. Se está rompiendo el sello por la forma de hablar, la forma de pensar, de sentir y practicar. Se contamina todo. Ay, hermano, yo solamente estoy, ¿qué? Yo solamente estoy viendo. Hace años, hermanos, sin salirme del tema, hace años viene un joven conmigo, bueno, yo siendo joven y guapo todavía, viene conmigo y me dice, no, hombre, aquel es un hipócrita, aquel es un hipócrita. ¿Pero por qué, hermano? No, hombre, estaba baile y baile. Órale, en serio. Ah, qué bien. ¿Y tú cómo sabes? Ah, es que yo lo estaba viendo nada más. Tristemente, hermanos, a veces jugamos a la iglesita. A veces jugamos a ser santos. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice que estamos sellados y que no debemos invalidar ese sello que hemos recibido cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo, para distinguirnos y ser propiedad de Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica a que no desechen la santidad, que no desechen la santificación, que no desechen ser santos, que debemos de creernos, hermanos, a través de la palabra y nuestro raciocinio de que somos santos. Y no venga esa ideología, hermanos, calvinista, o esa ideología bautista que dice, somos carne y tengo derecho de pecar. Soy carne, tengo derecho de pecar. Hay como no queriendo de repente, pues nomás una. Hay como no queriendo de repente nomás uno. Al cabo soy carne. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que debemos de dejar nuestra vida antigua, según Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Sí, hermana? Digo, referente al baile, nosotros cuando nos gusta bailar, tenemos como un entretenimiento sano, pero ¿por qué es malo? Muy buena pregunta. Es una pregunta muy interesante. Es apenas hablarlo personalmente, ¿verdad? O sea, que tanto con la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando de la inmoralidad, hablando de la lascivia, pero también, ¿verdad? Viendo la palabra de Dios, hablando, pues sí, de los carnales. Pero a veces, como dice nuestra hermana, pues somos pareja. ¿Qué mal puede haber? ¿Sí me explico? Somos pareja, no lo estoy diciendo con otro, ni con otra. Somos pareja. Ni públicamente. Eso, si gusta, ¿verdad? Lo tratamos personalmente, ¿verdad? Referente a la palabra de nuestro Dios. Porque todo eso puede tener una tendencia, ¿verdad? Que a veces inocentemente lo hacemos. Pero referente a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a buscar una respuesta en la cual esté bien concientizado y así mismo, por usted mismo, ¿verdad? Se dé cuenta si es correcto o no es correcto. O qué dice la palabra de nuestro Dios. Hablando de esto, hermanos, en tiempo antiguo, hablando de los placeres de inmundicia, que el apóstol Pablo los exhorta a que sean santos, es porque antes, hermanos, en la danza se ponía, hermanos, para un deseo. Por eso en el templo, como les dije anteriormente, había sacerdotisas, había prostitutas y daban ese ejemplo, hermanos, para atraer al hombre. Entonces estaba aquí el apóstol Pablo enfatizando a que deben de permanecer en la santidad, deben permanecer en ser santos. Y el diablo, hermanos, es lo que usa los deseos de los ojos para apartarnos de esto. ¿Verdad que cuando usted prende la tele y de repente ve bailando mujeres pobres, cómo nos quedamos? Sinceramente, ¿cómo nos quedamos? ¿Nos tapamos los ojos? ¿Le tapamos los ojos a nuestros hijos? ¿Cómo se debe mostrar nuestra santidad ahí? Hablando de los ojos. Pues cambiándole canal. Y no le cambio de canal, está en la película, están haciendo sexo. Va. ¿Verdad? Bueno, todas las cuestiones, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando escuchamos cosas que no debemos de escuchar? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando se vienen a nuestra mente pensamientos que no deben de tener?
¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando vienen sentimientos que no deben de estar aquí? Entonces, hermanos, todo eso influye a que debemos ser santos para desechar todas estas cosas, porque nuestro Dios, hermanos, quiere que seamos santos. Y esa santidad, hermanos, se debe mostrar con el testimonio de cada uno de nosotros. Ahí en 3 de Juan, tercera carta, hermanos, la tercera epístola, hermanos, del apóstol Juan, en el versículo 3, hermanos, dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, 1, y dieron testimonio de tu verdad, 2, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, al oír, 3, mis hijos andan en la verdad. Qué bonito, hermanos, que ese testimonio lo demos cada uno de nosotros. La santidad, hermanos, simplemente se muestra con el testimonio que damos cada uno de nosotros. Bien sabemos que Dios escudriña los corazones, según lo que dice 1 Samuel capítulo 16. Pero, hermanos, a vista de cada hombre debemos demostrar nuestro testimonio de que somos santos y que estamos practicando la santidad. O sea, que ya dejemos de andar en los bailes como antes lo hacíamos, que dejemos... va a venir Pegaso, hermano, vamos. Entonces, eso nos llama la atención a veces. Y luego, hermanos, dejemos de los placeres del mundo. Cuando antes tomamos, ya no debemos de tomar, ya no debemos de fumar, ya no debemos de drogarnos, ya no esto y esto y esto. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiere que este cuerpo sea santo, dedicado solamente para Él. Entonces, yo ya tengo el sello del Espíritu Santo. Si no quiero seguir adelante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si no quiero seguir la santificación, no estoy desechando la palabra del hombre, sino a Dios. Y ese Dios, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando creemos en su palabra, recibimos ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16? 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué es lo que tenemos entonces cuando somos bautizados? El Espíritu de Dios. ¿Y acaso si tenemos el Espíritu de Dios, cuál será nuestra tendencia? ¿Seguir la santidad o seguir la inmundicia? La santidad, ¿verdad? Y hacer a un lado la inmundicia. Entonces, hermanos, si el Espíritu, hermanos, está dentro de nosotros al momento de ser bautizados, según dice Hechos 2:38, para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, entonces, hermanos, debemos de tener cuidado cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo. Porque nosotros somos, ¿qué? Aquí dice la palabra, el templo de Dios, somos el tabernáculo. Y dice, hermanos, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis, ¿sí dice ahí así? O no entristezcáis. No apaguéis al Espíritu. Y en Efesios 4:30 dice, no entristecer. Entonces, hermanos, como dicen por ahí, aquellos religiosos, no es una fuerza activa de Dios. Según aquí, hermanos, si lo queremos ver así, es la persona, ¿verdad? Es una persona, se está personificando. ¿Por qué, hermanos? Porque lo estamos entristeciendo. Dice aquí, no apaguéis al Espíritu. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo. ¿Verdad, hermanos, que cuando somos bautizados, como cuando fuimos bautizados, andamos para arriba y para abajo? No, sí, yo quiero aprender a predicar, yo quiero aprender a cantar, y yo quiero pasar a orar, y yo quiero evangelizar, y andamos bien activos. Pero pasa el tiempo, ¿y qué pasa? Se va apagando la mecha.
Le falta gas, le falta aceite. Le falta aceite. Échele más aceite. Así estaban aquellas mujeres prudentes. Le echaron aceite. Y aquellas mujeres insensatas no se preocuparon por eso, y llegó el amo y no los encontró ahí, cerró la puerta y se acabó la oportunidad. Por ello, hermanos, debemos tener mucho cuidado, y nos advierte la palabra de Dios que ese espíritu que mora en nosotros, que recibimos al momento de ser bautizados, no lo apaguemos y que no lo entristezcamos. Si está el Espíritu en nosotros, hermanos, ¿qué función tiene? Bueno, Él habita en nosotros. Asimismo, hermanos, nos convence de pecado. Asimismo, hermanos, nos guía a toda verdad y nos santifica. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11? Muy bien. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, ¿verdad? Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, hermanos, debemos nosotros tener cuidado, hermanos, de qué es lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Cuando estamos comiendo, no se diga yo, ¿verdad? Que estamos comiendo, de repente, se cae un pedazo de carne y salpica todo el chile colorado. Ya les di hambre, ¿va? ¿Qué pasa en mi camisa? Yo decía en mi blusa, ¿qué pasa en mi camisa? Se mancha, ¿verdad? Y si me mantengo así, ¿cómo me van a ver ustedes? Pues sucio, manchado. Y si no la limpio, pues va a seguir manchado, ¿verdad? Por lógica. Bueno, así mismo es el hombre, hermanos. Si el hombre no se santifica, siempre va a estar manchado. Debe el hombre cuando está lavando, la mujer cuando está lavando, bueno, el hombre ya está lava hoy, ¿verdad? Ya la mujer ya no quiere lavar. Puro moneditas ahí. Entonces, hermanos, hasta le echa cloro, ¿verdad? Para que esté perfectamente limpia, o sea, santa, sin nada, apartado de toda mancha. Así debe ser, hermanos, cada uno de nosotros ante la presencia de nuestro Dios. Por eso enfatiza, hermanos, el apóstol Pablo que deben de permanecer en santidad. Volvamos otra vez a la primera carta, hermanos, a los hermanos en Tesalónica, la primera epístola a los hermanos de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, versículo 9 al versículo 10. Dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo no tuvo necesidad de escribir sobre esto. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo, hermanos, ya los había elogiado respecto a esta actitud. Ahí en el capítulo 1, versículo 8 y 9 nos habla de esto. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los siglos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y asimismo, hermanos, el apóstol Pablo estaba gozoso de que los hermanos en Tesalónica practicaban el amor. Por ello, el apóstol Pablo ya no tenía necesidad de escribir de esto. Ahí en el capítulo 3 de la misma carta a Tesalónica, capítulo 3, versículo 6, ¿qué es lo que nos dice? Cuando os volvió de vosotros a nosotros, nos
Muy bien. Dice que Timoteo volvió y dio buenas noticias de la fe y del amor que practicaban los hermanos en Tesalónica. En el versículo 2, hermanos, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. O sea, que rebosen en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ojalá, hermanos, y cada uno de nosotros siempre, hermanos, busquemos la manera de cómo amarnos, de cómo practicar el amor de unos por otros. La necesidad, hermanos, que se tiene es de que nos amemos unos a otros, pero asimismo, hermanos, amar a los de afuera para hablarles del Evangelio y traerlos a Cristo. Por eso, hermanos, es lo que dice aquí, hermanos, y también los que hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. O sea, que el amor no se mostró solamente en ellos, sino que en toda Macedonia. Asimismo nosotros, que el amor no se muestre solamente en esta localidad, sino que los hermanos de Monterrey, los hermanos de Escobedo, de Apodaca, de Guadalupe, de Santa Catarina, digan: oye, aquí los hermanos, ¿verdad?, muestran el amor fraternal, tanto con ellos como con los de afuera. Es un gran ejemplo. Pero sería todo lo contrario que dijeran ellos: no, hombre, aquellos hermanos ni siquiera ni entre ellos mismos. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar ante el mundo que somos santos y que nos amamos, si entre nosotros mismos no nos apreciamos? Por ello, hermanos, debemos de empezar entre nosotros a amarnos para manifestarlo hacia lo exterior. Versículo 10, hermanos, en adelante. Dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos de vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Aquí vemos, hermanos, 4 imperativos. La primera está al finalizar del versículo 10, que abundéis. El segundo, que procuréis, en el versículo 11, que procuréis. El tercero, que se ocupen. Y el cuarto, que trabajen. Ay, como si esa palabra, ¿verdad?, hace chillido en las orejas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo esto? Que abunden, que procuren, que se ocupen y que trabajen. Bueno, porque más adelante en el contexto, hermano, en el versículo 13, aquellos ya habían escuchado que venía otra vez Cristo por segunda vez, y bueno, pues ya no trabajo, ya no levanto la casa, al cabo pues Cristo va a venir, aquí lo espero con las manos cruzadas. Y por lo tanto, sin trabajo y sin negocio y sin nada, pues voy a tener necesidad y voy a andar atrás buscando a quien me pueda dar algo. Este imperativo, hermanos, debe tener una cuestión en cada uno de nosotros. La primera dice que abundemos. La segunda dice que debemos de procurar, ser precavidos. Asimismo, hermanos, dice que debemos de ocuparnos y que trabajemos. Vamos a ver 3 versículos, hermanos. La primera está ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Y a ver quién va a comer en esa noche. Órale. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Dice el versículo 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, hermanos, ¿es correcto trabajar? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Simplemente, hermanos, para no ser carga de otro. Otro pasaje, 1 de Pedro, capítulo 4,
versículo 15. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hermana, pues si no podemos con lo nosotros y luego nos vamos metiendo en lo que no es de nosotros, debemos primero lo de nosotros y luego lo demás a ver qué pasa. Otro pasaje, hablando de esto mismo, del capítulo 10 al versículo 12. Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 28. Efesios, hermanos, capítulo 4, versículo 28. ¿Qué nos dice? El que hurtaba no hurte, mas si lo trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muy bien. Dice aquí, hermanos, que el sostenimiento no es solamente para nosotros al momento de trabajar, sino que es también, hermanos, para aquellos que padecen necesidad. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los hermanos de Tesalónica que deben de abundar, hermanos, más y más en amor. Deben de procurar, hermanos, a no estar con los brazos cruzados, sino trabajar para que así mismo tengan el derecho de comer. Así mismo, hermanos, que se ocupen y que no se anden entremetiendo en asuntos ajenos. Y así mismo, hermanos, como dice Efesios 4:28, ya se me olvidó, hermanos, lo acabo de leer. Y así mismo, hermanos, que no andemos hurtando, sino trabajando. Pero ese trabajo que viene a nosotros, las monedas, también ayudar a aquellos que puedan padecer necesidad. Por último, capítulo 4 de primera carta de Tesalónica, versículo 12, hermanos, para finalizar este espacio. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hablando económicamente, hermanos, ¿tenemos necesidad de algo? No. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Pues ya no saquen Coppel, hermano. ¿Verdad, hermanos? Que si abundamos en amor, procuramos y nos ocupamos y trabajamos, el fin, hermanos, y la meta de todo esto es que nos debemos de conducir honradamente, tanto para con los de adentro y para con los de afuera, y así mismo, hermanos, no tener necesidad de nada. Y esto, hermanos, nos va a llevar a tener un buen testimonio para con los de adentro, o sea, con la iglesia, y para con los de afuera. Y esto también nos va a ayudar, hermanos, de que cuando tengamos lo necesario, ayudemos a otros. No hay necesidad de nada porque Dios suple nuestras necesidades. En la cuestión espiritual, sí. Riquezas en gloria. Así es, hermana. Cuando estemos, hermanos, realmente bien cimentados en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchos, hermanos, solamente se han bautizado. Dijo que nomás se remojaron, pero nunca han buscado la santificación. Nunca han tratado, hermanos, de ser leales ante la presencia de Dios. Y por lo cual, hermanos, cada uno de nosotros debemos de luchar. Tristemente hay muchos que han sido bautizados, pero vuelven al camino incorrecto. Vuelven, hermanos, a la vida pasada. Y están manchando día con día su cuerpo, su espíritu. Y es donde le quitan a la obra de Dios porque se empieza a creer. Así es, hermana. Por eso el apóstol Pablo estaba enfatizando, porque vivían en un lugar, pues si por decir no adecuado. Y pregunto, ¿nosotros vivimos en un lugar no adecuado? Dice la palabra de Dios que debemos ser luz. Así es. ¿Verdad que vivimos, hermanos, entre homicidios? Vivimos entre ladrones. Vivimos entre, ¿qué más? Ya se me olvidó. Entre hechiceros, fornicarios, idólatras. ¿Verdad que vivimos entre ellos? Entonces, ¿cómo debe ser cómo debemos manifestar o testimoniar nosotros? Por medio de la santificación. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Así es. Debemos de santificarnos O sea, en pocas palabras, no mezclarnos con lo que ellos están haciendo.
Y podremos decir, hermanos, que es difícil, pero si estamos en la mano de Dios, todo es fácil. Da tristeza, hermanos, de que de repente usted va caminando y de repente, mira el hermano Nicolás. Ándale. Pues, ¿qué le pasó ahora? Anda caminando muy curioso, ¿verdad? Bueno, hay quienes se burlan, ¿verdad? Se burlan de Dios, ¿verdad? Desechan, ¿verdad?, lo que Dios ha mandado, de que debemos de buscar la santidad. ¿Quiere ser blanco usted, hermano? Ante Dios. Bueno, procura nunca mancharse. Y si un día se mancha, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios es fiel, Dios es misericordioso y así mismo, hermanos, puede perdonar nuestras ofensas y nuestros pecados. Porque Dios, hermano, lo que quiere es que nos mantengamos santos, santificados ante su presencia, apartados del mundo. Dios bendiga.